No lo he encontrado. Muy buenas, estamos en la Catedral de los Leones, no. en el estadio de San Mamés. Pero bueno, no nos hemos presentado, por si acaso se lo digo. Soy Lama y Paco González, como siempre, a su servicio. Llegó la hora del Athletic, que luchará por la victoria contra el Génova. Aunque solo estamos en la segunda jornada, ojo con no recuperar terreno hoy, porque 0 puntos de 6 puede ser un lastre tremendo. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Ojito que aún pueden remacharla. El equipo respira aliviado al ver al portero detener ese balón y ver cómo pasa el peligro. Es que si no llega a estar ahí, eso habría sido un gol como una catedral. Allá va con ganas de comerse al rival. Y se topa con el defensa. Raúl García. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Y golazo! Sí, señor. Gol de Iñaki Williams. Qué bueno es en eso de marcar goles, como a mí me gusta. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Manda a seguir. Ley de la ventaja, ley de la ventaja. Capa. El Cuero llega al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Falla por completo en el pase. Puede darla a un compañero. Raúl García. Dispara. La saca Sinigo. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Ahí está creando peligro. Eso tiene que ser gol. Gol de los Leones. Nos ponen otra vez el gol. El pase al hueco ha sido perfecto. ¿Y qué me dicen de ese 1 contra 1? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Atención que el pase es robado. Tiene mucho terreno libre por delante. Ojo que el Cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Raúl García. Ese disparo es tan flojo como yo. Estira el pie y desvía la pelota. William para emboscarla. Cuidado que sigue la jugada. ¡Qué paradón! Ha conseguido evitar el gol. Pero ¿para dónde, verdad? El atacante estaba muy cerca. Raúl García. Les dura poquito la pelota. Esa jugada podría llevar peligro. Y entra gol. El portero no estaba bajo palo. Si el atacante lo ha tenido facilito para marcar. Juan Camilo. Presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello. Mira Manolo cómo le roban la cartera y arman la jugada del gol. De auténtico lujo. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Menudo hueco le han dejado en la banda. Balón al área, a ver a quién le llega. Centro despejado y pasa el peligro. Sigan, dice el colegiado. Ventaja para el Athletic. Ya no hay ventaja, por tanto indica la falta. Una faltita más y tarjetita que te llevará. O si se le cruzan los cables, igual a la calle te vas. No quiere ese balón suelto. Se deja el alma. Esta es una llamada para Chloe Añón. Tiene toda la portería para él. Gol. Marca, no había portero y lo ha aprovechado.
¿Qué no? Sigo sin entender dónde estaba el equipo rival en esa jugada. Le han dejado el gol en bandeja. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Muniain controla el balón y puede llevar peligro. Es una buena ocasión. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya hace rato que el pescado estaba vendido, pero menuda primera parte. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Geray. Vencedor. Capa. Menos mal que la ha cortado. La podía dejar pasar ese balón. Ataca el equipo contrario. Muniain, métela. Gol, 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 gol. ¿Está sentenciado el encuentro, Paco? Claro que sí, Manolo. Esto está más acabado que tú. Echa a robar el balón con 5-1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles, nada menos. Buena presión arriba. Lo deja atrás. Pero a ver, hermano Antonio, ¿qué es lo que pasa? ¿El gol o no el gol? Es hora de juego, Manolo. Acabas de levantar la bandera. Yo estoy como tú. La verdad es que yo ni me lo había visto. Raúl García. William. Gran momento para recuperar. Atención a la contra peligrosa. El contraataque se ha quedado en nada. Vencedor. Williams. Williams quiere marcar. Gol, 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 gol. ¿Cómo para fallar eso? El gol más fácil de su vida. Están consiguiendo una ventaja contundente. El balón cambia de dueño. ¿Cuánto va a haber de descuento? Parece que solo vamos a tener, Manolo, un minuto. Muchas gracias. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Muy buena presión en campo contrario. Termina esta primera parte que nadie esperaba y el marcador es buena prueba de ello. Pero Bien, pues vamos a ver cómo plantea el Atleti esta segunda mitad con el marcador a favor. Dani García. La pelota queda libre y la pierden. William para emboscarla. La para, pero sigue la jugada. Sufriendo ahora presión. El pase que puede salir de sus botas. Intenta el centro, pero no ha inquietado a la defensa. Capa. Mete el centro largo al segundo palo. Despega ese centro que podría generar peligro. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Qué buena recuperación. Posibilidad de ataque para su equipo. Sigue habiendo peligro.
Mira, Paco, qué parada acaba de hacer, que hasta el banquillo le aplaude. No me extraña, porque le acaba de salvar el pellejo a todo su equipo con un paradón. Intercepta el pase. Allá va con ganas de comerse al rival. Sale y coge el esférico suelto. Geray. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Posesión de bola para el equipo rival. Sácala como pueda. Anda, que si no llega a estar ahí. Tendremos saque de banda. Capa. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. No se detiene ante nada. Tremenda parada del portero. Es que le ha faltado un poco de altura a esa bola para mi gusto. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Esta es la tuya. Bueno, Paco, este remate ha sido una castaña. El entrenador no estará satisfecho con esta acción. Yo lo estoy viendo muy frustrado en la banda. Vamos a ver si son capaces de llegar con más peligro al área rival. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Guardiola, ¿qué tal, Guardiola? Se lleva el balón con peligro. Viene desde la banda. Retrasa la bola. Pasaba por allí, se la queda. Vencedor. Ese pase al hueco puede hacer daño. Se fue. Habrá por tanto córner. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Balón en juego que saca al área. Por poco ya lleva dos y no se conforma. Quiere un hat-trick. Podría pasar. El balón va más rápido que yo. Cambia la posesión. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. El portero recoge ese balón sin ningún problema. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Cuidado que Iker Muniain tiene mucho espacio por delante. Valenciaga. Menos mal que la ha cortado. Buena aparición para cortar el centro. Gran momento para recuperar. La presión funciona ahí arriba. ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos! Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Está buscando un compañero para centrar. Una entrada fantástica que termina en córner.
Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El saque de esquina va al área. Y logran despejar el córner. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Jugada cortada y balón para el equipo contrario. Sale sin problemas a por ese balón. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros de la temporada. Gran actuación. Raúl García. Lo ha quitado. ¡Y golazo! Sí, señor. Gol de Iñaki Williams. Ahí está creando peligro. Eso tiene que ser gol. Gol de los Leones. Les dura poquito la pelota. Y entra gol, 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 gol. El portero no estaba bajo palos y el atacante lo ha tenido facilito. Tiene toda la portería para él. Gol, gol, gol. Marca, marca, no había portero y lo ha aprovechado. Muniain controla el balón y puede llevar peligro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Williams. Gol, 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 gol. ¿Cómo para fallar eso? El gol.